por la hora más que nada, porque ya son mis 8 de la noche aquí en Irlanda, y, y claro, me gustaría ser súper puntual, y hola Roberto, y al final veo que son más amigos que otra cosa. De hecho, eso le explicaba al grupo de PIA. Al grupo de PIA, les comento, es un programa interestudiantil autogestionado que se formó en la carrera donde yo hago clases, en la carrera de, de lingüística y literatura hispánica, y fue una instancia súper interesante que yo aplaudí mucho en su momento, porque justamente dentro de este contexto de pandemia y de grandes problemas, ahí viene, ahí está la José. José, supongo que claro, hay como una presentación, estaba ahí adelantándome a los hechos. Eh, Igual, no sé si quiere empezar al tiro o... Sí, prefiero Sí, para... Sí, más que nada por el tiempo, a ver si me alargo. Ya más acá, imagínate, ya son las 8 de la noche. Bueno, oscurece aquí, en Irlanda, a las 4 de la tarde y hay una ola de frío. Entonces, me encantaría eh, empezar rápido, a ver si se genera algún tipo de debate o algo, para después irme a tomar una sopa con la una profe, copa de vino. ya. No, más que nada decirles a quienes entraron, gracias por asistir y que este espacio se levantan de pie, que es un espacio que es autoconvocado de los estudiantes de la licenciatura en Lingüística y Literatura en Hispánica. Así que de repente congeniamos talleres con profe o gente misma de la facultad postula sus talleres, así que le damos la bienvenida y que la profe nos dé su taller hermoso. Yo estoy súper emocionada y estaba muy preocupada, le comento al público en general, porque en este momento, esta semana, terminan las clases de pregrado en la facultad. Y estamos todos entre locos y muy cansados, y yo sé que los estudiantes están cansadísimos, pero muy, muy cansados, por todo lo que ha sido este año, año de Zoom, año de tener que acomodarse a estas nuevas metodologías, lo que implica leer. O sea, imagínense estudiar literatura y lingüística, pero con este medio, o sea, entre clases, muchos de ellos, muchos de nosotros, no tenemos impresora. Entonces, claro, ayer le comentaba al grupo que a todo esto PIA es un grupo de los mejores alumnos de hispánica. Hablo hispánica, pero es lingüística y literatura. Y les decía que estaba preocupada porque lo más probable es que por el cansancio y por la última semana de clase no iban a venir muchos. Entonces ellos me animaron y me dijeron, pero bueno, también se puede abrir, se puede invitar a más gente, porque yo me había de alguna manera centrado en el público de la carrera. Pero luego encontré que iba a ser súper interesante y estoy viendo que, claro, que compartir esta instancia eh, entre más gente, ¿no? Amigos, exalumnos, hay muchos exalumnos, hay muchos colegas, mucha gente que yo admiro mucho, eh, iba a ser mucho más fructífero. Así que agradezco a Pía, porque ayer me motivaron a eso. A última hora yo decía, ¿para qué hacerlo si van a estar tan cansados? Pero vean ustedes qué maravilla. Así que gracias, gracias por animarme. Y nada, se puede hablar mucho de la historia de la lengua española en Chile, y hay varias maneras de poder abordarla, de poder enfocarla. Me gustaría que si van saliendo dudas o consultas respecto a lo que yo vaya hablando, lo pueden ir apuntando en el chat, que suele ser la dinámica que tenemos en clases, y a mí me encanta porque se genera un diálogo paralelo interesantísimo y muy, pero muy rico. Entonces, como les decía, hay varias maneras de abordar esto. Aunque no se lo crean, la historia del español de Chile todavía es algo que se está haciendo, no es un trabajo, y en general la historia del español hablado en Hispanoamérica, si bien ha habido grandes monografías y algunos estudios interesantísimos, está todavía por hacerse, por terminarse. Entonces, esto también es una instancia para que vean que todo este conglomerado, ¿no? Todos estos países que hablan esta lengua, la lengua española, eh,
tienen esto, como decimos en Chile, pendientes, estos grandes pendientes. Entonces, claro, ¿cómo quise dividir esto? Lo quise dividir en dos partes, o por así decirlo, dos partes y media. Una primera parte que es más clásica, ¿no? Respecto a cómo se trabaja el hacer historia de la lengua en Chile, y otra parte que es más nueva y que tiene mucho que ver con lo que yo he estado trabajando en el último tiempo en relación al español hablado en Chile y cómo se ha ido conformando, cómo se ha ido construyendo este español hablado en Chile. Para muchos de ustedes que han sido mis alumnos en algún curso de pregrado, de posgrado, de diplomado, los que han sido colegas y me han visto, qué sé yo, en alguna charla, en alguna instancia, como algún congreso, quizás vean que hay informaciones y hay aspectos que ya he ido tocando otras veces. Pero bueno, la idea es de alguna forma complementar todo y poder armar esto. Insisto, mi destinatario ideal son justamente todos mis alumnos que han estado este año prácticamente encerrados, recibiendo las clases vía Zoom, muchos de ellos muy, pero muy cansados, y muchos de ellos en este momento son alumnos míos, pero de historia de la lengua española medieval. Entonces esto vendría a ser como una complementación. Muchos de ellos, sobre todo los que se van a ir para lingüística o los que ya están haciendo la especialidad de lingüística, ya han visto algunos aspectos en historia de la lengua española moderna. Pero siempre es bueno revisitarlos, ¿no? Revisitar estos puntos. Bueno, un aspecto fundamental es que no podemos considerar el español hablado en Chile y la historia del español hablado en Chile si no lo vemos en conjunto, ¿no? Hay que partir con algunas reflexiones generales de lo que es el español hablado en América y algunas características del español hablado en América. Pero piensen ustedes, o sea, el español hablado en América, eh, ¿cuándo se da? ¿Cuál es el momento en que se instala toda esta dinámica? Es justamente en los momentos de las conquistas y las colonizaciones, ¿no? En donde se impone una lengua, que es la lengua española. Siempre lo digo, a diferencia de lo que sucedió en la edad antigua con el Imperio Romano, no hubo una imposición del latín de parte de los romanos. Claro, el latín al final terminó siendo la lengua de prestigio porque era la lengua del imperio, pero no había esta obligación de aprender y de hablar y de comunicarse en una lengua, cosa que sí sucedió en determinado momento durante la colonización española en el continente americano. Entonces, para todo esto nos tenemos que remitir justamente a principios del siglo XVI, sobre todo a principios del siglo XVI, porque finales del siglo XV, ¿qué tenemos? Claro, tenemos documentos valiosísimos, cartas sobre todo, las cartas de Colón, de su familia, pero en rigor lo que se entiende como el español hablado en América parte sobre todo con el siglo XVI. ¿Y cuál es el problema? Si es que podemos decir que es un problema, en rigor es un desafío que se da cuando estamos nosotros haciendo historia de la lengua. No solamente historia de la lengua española, historia de cualquier lengua, es justamente cómo historiar esta lengua, sobre todo cuando tenemos que remitirnos a estadios anteriores. Es decir, tal como lo digo en clases, desde que se inventó la grabadora y desde que podemos oír relatos, podemos oír a los hablantes, hoy por hoy verlos y oírlos, cambia todo, pero ¿qué sucede en estos estadios anteriores? Claro, tenemos un campo ignoto y muy desafiante, que es el de las lenguas ágrafas, es decir, todas estas lenguas que no tienen tradición escrita y la tradición escrita se desarrolla muchísimo después. ¿Qué sucede con una lengua como la nuestra, que tiene una tradición escrita? Justamente tenemos que partir con esos primeros testimonios y ver cómo organizamos esos testimonios. Por eso esta primera pregunta, ¿cómo historiar una lengua? Claro, con una tradición escrita, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Documentos, obviamente. ¿Y qué tipos de documentos? Hay muchísimos documentos. Tenemos cartas, tenemos crónicas, tenemos relaciones, sobre todo en este primer momento. ¿Qué hace, por ejemplo, un historiador de la lengua española que quiere partir con estos momentos, ¿no? Fundacionales, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX? Por lo general se va a los archivos. ¿Cómo lo hace un historiador también? Un historiador sin más. Hay archivos que son interesantísimos y que suelen ser como las minas de oro para los historiadores de la lengua, como el Archivo de India y la sección indiferente general, que me encanta el nombre, que justamente es esa sección donde está todo aquello que no se puede clasificar entendiendo estos grandes relatos, estos grandes textos, porque justamente en esos documentos inclasificables, en alguna carta que se perdió, podemos encontrar justamente más rasgos de la oralidad en esa textualización. Entonces son fundamentales los documentos. Pero en conjunto con los documentos tenemos que manejar algunos conceptos que nos da la formación en lingüística. Tenemos que manejar algunos conceptos básicos que tienen que ver con los diferentes planos en que se estudia la lengua. Aspectos que tienen que ver con los sonidos, con la articulación, la fonología. Aspectos que tienen que ver con lo que se entiende como la grafemática, es decir, la escritura. Porque ustedes bien saben, sobre todo los que están relacionados con con la historia de América en este periodo, en el periodo colonial, lo que había era una letra bastante particular por lo general, ¿no? Que es la procesal encadenada, que también es bastante compleja, un verdadero desafío poder leerlo, poder desentrañar este tipo de escritura, que como decía mi maestra en filología, es como una prueba de lápiz Bic, muchas veces la procesal encadenada, para que se imaginen lo complejo que es eso. Pero luego también hay que tener en cuenta otros aspectos de morfología, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la conformación de palabras, y pienso sobre todo, no sé, en el flexema nominal, en todo lo que tiene que ver con el nombre, con el adjetivo, el flexema verbal, todos los elementos que tienen que ver con el verbo, qué sé yo, las palabras gramaticales. Para ello hay que tener una base de morfología. No hay que ser un morfólogo, obviamente, pero tienes que tener ahí unas bases. Lo mismo con la morfosintaxis. Ya se imaginarán lo que es la morfosintaxis, que en este momento, yo creo que en los últimos 20 años es el gran desafío que hay, ¿no? La morfosintaxis histórica y también la gramática histórica del texto, que tiene que ver con los enlaces, los conectores discursivos, etcétera, etcétera. Entonces, a eso voy con conceptos, pero estoy hablando de conceptos básicos de lingüística, pero también uno tiene que complementarlo con otro tipo de información. Y a partir de ello, ¿qué se van dando? ¿Qué se van generando? Datos. Voy leyendo y voy analizando y voy acopiando y voy recopilando datos. Y a partir de esos datos, dependiendo de mi interés, dependiendo de mi formación, voy estructurando modelos. Y luego, claro, tomo este concepto clásico de Max Weber, de la sociología más clásica, que es el ideal typus, que a partir de estos datos y a partir de estos modelos, eh, puedo de alguna manera establecer, ¿no? Estructuraciones y paradigmas para ordenarnos respecto a lo que es historiar la lengua. Esto estoy dando la lata porque yo sé que los que no son estrictamente lingüistas, todo este tipo de cosas, de alguna manera perturban un poco, desconcentran, pero son necesarias. Estoy de alguna manera explicando la cocina lingüística, que es una maravilla. Entonces, claro, como les comentaba, hay documentos que nos ayudan a estudiar el español, la lengua española que llegó a América. Me comentaba alguien en mis redes sociales que se confundía con este español, y me acuerdo alguna vez, cuando era ayudante de Alfredo Matus, uno de mis maestros en todo este quehacer, era ayudante de él en una universidad privada, y justamente el nombre del curso era El Español de América, pero claro, los historiadores se confundían. Por ejemplo, los que estaban estudiando historia decían, ¿pero qué es? ¿El español, la persona que llegó a América o qué? Entonces luego, claro, se encontraban que no, que tenía que ver con la lengua, se espantaban un poco y eliminaban el curso. Era muy divertido porque, claro, se presta esta instancia a confusiones. Pero, como les decía, hay una serie de documentos. Acá tomo un ejemplo emblemático que es un epistolario por lo general. Y con esto quiero ser también muy clara.
el momento en el momento de estudiar la historia de una lengua, hay una situación bastante arbitraria. ¿Y cuál es? Dependemos de los textos. Pero ¿qué sucede con los textos? Si hacemos una suerte de ranking de textos, encontramos, esto se da sobre todo, por ejemplo, en lingüística románica o en historia de la lengua medieval, encontramos sobre todo eh, textos que tienen que ver con tradiciones discursivas más bien oficiales, ¿no? Grandes documentos que tienen que ver con lo judicial, con lo legal, con la historia, eh, con la literatura, pero pienso, para ser bien radical, con la alta literatura medieval, qué sé yo, el Mester de Clerecía, por ejemplo. ¿Y qué encontramos en estos casos? Encontramos lo que se entiende como una distancia comunicativa. ¿Eso qué significa? Que hay una alta formalidad. Entonces, de alguna manera sí, podemos hacer historia de la lengua a partir de esos textos, pero estamos ahí viendo, estamos estudiando una tradición que tiene que ver justamente con lo formal, con lo culto. Bueno, ¿qué sucede entonces cuando queremos de alguna manera estudiar más bien el habla? Se dan cuenta que es difícil hacerlo desde la perspectiva de la historia de la lengua, pero hay perlas, como las llamamos. ¿Y cuáles son esas perlas? Son justamente esas instancias en que se puede traducir el habla en el texto, en la escritura. Por ejemplo, en una carta, en un diario de vida. Pensemos en una carta donde se pueda dar una alta familiaridad, ¿no? Una hermana escribiendo a su hermano, una mujer a su esposo, un padre a su hijo. eh, Ahí vemos una instancia un poco mayor de informalidad. Y ahí podemos ir encontrando rasgos para poder de alguna manera extrapolar esto a la realidad nuestra. Es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos en un WhatsApp conversando con nuestros amigos o descargándonos, ¿no? En instancias de redes sociales. Yo, por ejemplo, en lo personal, soy muy de escribir como hablo, justamente para que se vea esa instancia que estoy hablando y que no está esta instancia solemne, que es, por ejemplo, la que utilizo cuando redacto un ensayo, ¿no? O cuando estoy dando una clase con alta formalidad, que por lo general no lo hago, pero tiende a hacerlo. Entonces, por eso elegí este epistolario de Sor Dolores Peñailillo, que lo editó la Raiza Cordich, nuestra filóloga en este momento en Chile, que justamente se puede ver sobre todo esa instancia familiar, coloquial, y ahí podemos encontrar más rasgos del habla. Pero podemos verlo también en otros momentos, ¿no? Más cosas que nos ayudan un poco a entender estas formalidades que son estrictamente lingüísticas. Ahí yo pongo perogrulladas, pero son perogrulladas para los que hacemos lingüística histórica, pero es importante tenerlas en cuenta cuando queremos hacer historia de la lengua. Por ejemplo, este concepto que para muchos lingüistas, sobre todo los que hacen glotopolítica, también es cuestionable, que es el concepto de lengua pluricéntrica. Yo lo uso mucho porque es muy práctico. Y tiene que ver justamente con tener la conciencia de que una lengua no tiene un solo centro. Y cuando hablo de un centro estandarizador, un espacio en donde se van generando normas de todo tipo, que es algo que padecen muchísimas lenguas, no solamente la lengua española, pero tomemos el caso de la lengua española. Existe un centro que por razones que tienen que ver con la historia, con el imperio, etcétera, etcétera, se instala un centro que establece normas, ¿no? Normativizador, que es la Real Academia Española. Pero inconscientemente, ¿qué sucede con el hablante de lengua española en general? Está siempre mirando hacia ese centro y le presta importancia a ese centro y le sigue el amén en algunos momentos de la historia más que en otros a ese centro, hasta que existen algunas visiones anómalas que dicen, hey, ojo, pero ¿por qué tiene que ser solamente ese el centro? Si yo hablo de manera distinta, articulo los sonidos de manera distinta, ¿por qué? Han habido, ¿no? Estas figuras a lo largo de la historia de la lengua española en general, eh, pero que han aumentado con el tiempo. Pero ojo, que sigue habiendo una población importante que sigue mirando siempre hacia
ese centro. Insisto, esto no pasa solamente con la lengua española, también sucede con otras tradiciones lingüísticas. Por ejemplo, una lengua como el francés. Cuando aprendemos francés, por lo general aprendemos el francés de la Alianza Francesa, ¿no? No el francés belga, no el francés canadiense, por dar algunos ejemplos, no el francés que se habla en la zona franco-suiza. Lo mismo con el alemán, ¿no? Nos remitimos al alemán del Goethe Institut, ¿no? de Alemania, pero nos olvidamos lo que pasa en Austria, lo que pasa en la Suiza alemana, etcétera, etcétera. Acá estoy saludando. Me encanta porque hay muchos amigos y hay muchas exalumnas, exalumnos, alumnos. Es muy entretenido el público. Entonces, eso sucede. Tenemos que tener conciencia que hay varios centros lingüísticos, ¿no? Y tendría que haber tantos centros lingüísticos como variedades lingüísticas hay. Entonces, claro, uno también podría preguntarse qué implica un centro de norma. Y cuando hablo de norma no hablo solamente de diga esto y no esto, no, sino la manera de hablar, la manera de escribir, la manera de redactar, sobre todo la línea más bien formal. ¿Qué lo puede dar, por ejemplo, las ciudades donde hay una concentración importante de editoriales, de periódicos, de canales de televisión, aunque hoy por hoy se deja mucho que desear la manera de hablar de la gente que trabaja en televisión, ¿no? Radios, ¿no? Es un tema interesantísimo ese. Luego, otro punto importante que hay que tener siempre en cuenta, el ser natural de las lenguas, las características de la lengua es ser heterogénea. Es decir, una lengua jamás va a ser homogénea, ¿no? Y eso va justamente de la mano con esta concepción de pluricentrismo. Y por último, que es la foto que hay adjunto, que es de un lingüista que yo quiero mucho y sigo mucho, a pesar que ideológicamente está en mi antípodas, que es Eugenio Cosseriu, ¿no? El gran lingüista moldavo, que justamente dentro de esta concepción de heterogeneidad habla que una lengua histórica va a ser siempre un hecho de arquitectura. ¿Cómo se puede traducir eso? Hay que pensar que una lengua es como un gran edificio, es como estos esquemas maravillosos de la antigua retórica, estos dibujos de la memotecnia, ¿no? Que hay varios niveles, hay varias salas, hay varios apartados, hay varios lugares, hay varios estancos. Entonces no se puede dar una uniformidad. Y esos niveles tienen que ver con lo geográfico, tienen que ver con el tiempo, tienen que ver con lo que entendemos por lo social, ¿no? Por la situación lingüística, cuando algo es más bien formal, cuando algo es más bien informal. Por eso les digo, es muy amplio y de alguna manera confluyen la mayoría de las disciplinas lingüísticas que se estudian. Bueno, este es un mapa que nos aleja de Hispanoamérica, pero que es fundamental también para entender la historia de nuestra lengua, ¿no? Que tiene que ver con la extensión de lo que fue en un primer momento un condado de un reino, el Reino de León, un condado que empieza a tomar poder, a tomar territorio, a tomar terreno, a tomar hegemonía, y que se termina transformando en un imperio, que es el Reino de Castilla. ¿Por qué también quiero hacer referencia a esto? Justamente para argumentar por qué yo digo que hablamos español y no castellano. Hablamos español y el español viene de justamente el castellano, que era este romance medieval que tiene unas características bastante particulares, eso se estudia en Historia de la Lengua Española Medieval, con una serie de características que justamente pasa a tomar este romance el nombre del territorio que va de la mano con el gobierno, con la hegemonía de este romance, que es el Reino de Castilla. Entonces, claro, ya pasa a ser español.
Pasa lo mismo con el francés, pasa lo mismo con el alemán, ¿no? Pasa lo mismo con el italiano. Si uno empieza ahí a buscar las raíces y las rutas, la ruta inversa de las lenguas, ve que por lo general estas lenguas nacen en una determinada zona y por una serie de razones que tienen que ver sobre todo con lo político, con lo económico, con lo administrativo y posteriormente con todo lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual, ¿no? eh, con un desarrollo estandarizador, como lo vamos a ver más adelante, pasan a llamar el territorio, pero luego alguien me podría decir, pero pucha, nosotros no somos España, somos Chile. Bueno, y por eso también, insisto, hablo español, pero también hablo chileno, ¿no? Pero un poco para distinguir el castellano del español. El castellano tiene una serie de características interesantísimas, ¿no? Pero no es en rigor la lengua española. Y justamente estamos en este periodo en que la corona de Castilla estaba a punto, ¿no? de lograr tomar prácticamente todo el territorio y sacar de cuajo también por razones ideológicas e inquisitoriales al, al musulmán y al sefardí, a no ser que se convirtieran, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos a punto que Castilla entonces se instale, se establezca ahí como la hegemonía y que justamente sean estos habitantes los que lleguen a América. Entonces, claro, ¿qué sucede? Y esto es lo relevante que, y esto nosotros lo vemos y se comenta por lo general, son noticias, ¿no? Eh, que la mayoría de nosotros sabemos bien, que en el siglo XVI, justamente el siglo que interesa para principiar estas reflexiones que tienen que ver con la historia del español hablado en América, la mayor cantidad de españoles que se enrolan, ¿no? para pasar a América vienen sobre todo de la zona centro-sur, lo que es Extremadura Sur, Andalucía, eh, más algún contingente del norte. Esto es relevante porque siempre hay que tener presente que lo que se estaba hablando en este momento en la península ibérica se estaba reorganizando, se estaba armando, ¿no? No había nada fijo, al contrario. Eh, no es que haya habido ya una lengua con una serie de características justamente homogéneas, para nada. Entonces, todas estas variedades lingüísticas que se hablaban en diferentes zonas, que podemos ir determinando que tenían unas características específicas, son las que pasan a América. Bueno, este es un catastro que hizo un lingüista americano entre los años 50 y los años 60 del siglo XX, que fue justamente Peter Boyd Bowman, que en Historia de la Lengua en América lo queremos mucho. ¿Por qué? Porque fue justamente el que se dio el tiempo de ir al archivo de Indias y hacer un conteo de la cantidad de personas que llegaron al continente americano en determinados momentos, ¿no? de la llegada, ¿no? de los españoles a América. Y claro, ¿qué determina? Que hay una mayor cantidad andaluza, pero lo determina con datos, con números. Entonces, claro, ahí también se detiene en cómo se hablaba en esta zona, en el sur de la península ibérica. Y empiezan a haber confluencias, una serie de confluencias y de similitudes entre lo que se hablaba en Andalucía, que luego también lo vamos a ver acá, eh, también otro espacio fundamental que acá tampoco se refleja bien, pero tiene que ver también por razones políticas y de logística en estos momentos, que tiene que ver con Canarias, ¿no? Canarias, Andalucía. Todo esto ha llevado a una serie de teorías y de modelos, como les digo, les estoy dando la lata de cosas estrictamente lingüísticas, pero para que vean lo que va implicando el hacer historia del español de América, para llegar luego a hacer historia del español de Chile. Bueno, este concepto que puede parecerles extraño a los que no han tenido historia de la lengua española hablada en América, es un concepto que usamos mucho,
que viene del estudio lingüístico del griego, la koiné griega, que justamente tiene que ver con esta definición que la cito literal, la convergencia y nivelación entre variedades lingüísticas que o bien están estrechamente relacionadas desde el punto de vista genérico o son muy semejantes tipológicamente. ¿Esto qué significa? Vean la película de estos barcos, de estos meses de viaje entre grupos, ¿no? de españoles que venían de diferentes procedencias y cada uno tenía su manera particular de hablar. Todos en rigor hablaban un romance hispánico. Por eso lo de estrechamente relacionado desde un punto de vista genérico o semejanza tipológica tiene que ver justamente con ello. Porque otro pájaro cantaría si es que estuviéramos hablando de lenguas que no están relacionadas desde un punto de vista genérico o que no son semejantes tipológicamente, que es lo que sucede con las lenguas criollas, ¿no? El papiamento es nuestro niño símbolo, ¿no? Pero hay un montón de lenguas interesantísimas que justamente son producto de ello, ¿no? de esta convergencia, pero de lenguas que vienen de familias distintas, el palenque, el chabacano, el creol, que tenemos que aprenderlo, ¿no? Sobre todo por lo que estamos viviendo como país en relación con toda la gente que viene de Haití. Pero bueno, volviendo a esta instancia, la instancia de españoles que hablan un romance hispano con diferentes variedades, se imaginaran todas las variedades que hay. Eso se ve mucho en la historia de la lengua española medieval, las variedades galaico-portuguesas, leonesas, aragonesas, mozárabe. Luego también está la marca hispánica con todo lo que tiene que ver con las lenguas catalanas, que yo siempre digo que es un occitano meridional, ¿no? Maravilloso. Pero bueno, acá ¿qué sucede? Que hay que ponerse de acuerdo, que hay que entenderse. Y en ese ponerse de acuerdo y en ese entenderse, hay una convergencia y una nivelación a nivel de sonidos, a nivel morfológico, a nivel sintáctico. ¿Y esto qué implica? En cierta medida, simplificar lo que se está hablando. Y en otra medida, gana mayoría, que suele suceder. O sea, de 10 que vienen, no sé, juntos ahí conquistando, 8 son de Andalucía, va a ganar la variedad andaluza. Pero ¿qué pasa si esos 2 de esos 8 vienen de otra zona, vienen de la zona de León? Y hay un rasgo que es más simple. Lo más probable es que gane el rasgo más simple, que es el leonés, en conjunto con gana mayoría. Una cosa bastante interesante la que se da, que me gustaría entrar en mayor detalle, pero es imposible. Estoy tratando de comprimir lo que daría en cierta medida en un curso, en un semestre. Pero bueno, se le llama coiné a esta convergencia y a esta nivelación de lo que se hablaba, ¿no? Lo que hablaban estos españoles que llegan, que tampoco es que llegaron de un día para otro, para colmo también iban llegando en oleadas, en determinados momentos, diferentes momentos, etapas, entonces también hay que sumarle eso y esto hace que sea mucho más entretenido lo que se está dando. Entonces, ¿qué pasa? Y esto gracias, insisto, a los documentos. Documentos en México, documentos en Santo Domingo, documentos en América Central, documentos de Nueva Granada, documentos de Lima, documentos de donde sea. ¿Qué se detecta? Sobre todo en esta primera etapa, siglo XVI. Y centrémonos, imaginémonos sobre todo, por eso les digo que son las perlas, los diamantes, estas cartas, la carta que le puede escribir un hombre a su mujer que está en España, un padre a su hijo, etcétera, etcétera. Se detecta el ceseo. ¿Qué es el ceseo? En lingüística llamamos ceseo justamente a lo que hablamos todos nosotros en Hispanoamérica, los que hablamos español americano. Si se dan cuenta, no hacemos la distinción entre la S y la Z. Y lamentablemente tenemos que aprender y cargar con unas normas ortográficas que nos hacen distinguir, muy a nuestro pesar, sobre todo a la gente que tiene, qué sé yo, problemas de dislexia, ¿no? O no,
distinguir entre S y Z, escribir S en determinados contextos, en otros C ante E o I o Z, cosa que sí diferencian gran parte de la población en la península ibérica, en cierta medida, ¿no? Porque ahí también hay que tocar toda la situación que sucede en Andalucía. Pero claro, cuando no hay una distinción entre estos dos sonidos, que en fonética se le llama la apical, la sibilante apical, la S, y la interdental fricativa sorda, la Z, cuando hay una simplificación de esta distinción, se le llama ceseo. Todos nosotros somos cesiantes. Claro, hay diferentes puntos de articulación. No es lo mismo una S en determinada zona de Chile, con la S en determinada zona mexicana, con la S en determinada zona boliviana. Hay diferentes puntos de articulación y tiene diferentes nombres y apellidos si es que lo comentáramos desde un punto de vista fonológico, pero en rigor se llama ceseo esa indistinción. Otra indistinción que está ganando terreno hoy por hoy muchísimo, pero ojo que sigue dándose en algunos casos la distinción y en muchos focos en Hispanoamérica, es la no distinción entre la palatal central y la palatal lateral. ¿Qué es esto de palatal central y palatal lateral? Es la Y la doble L, que también tenemos que, muy a nuestro pesar, aprender una ortografía en que tenemos que hacer esa distinción de un sonido que lo articulamos prácticamente igual, también con diferentes realizaciones, porque la palatal central en toda la zona rioplatense tiene una realización particular, interesantísima, que no es la misma que se da en otras zonas. Pero en rigor también se dio allí una simplificación. Y eso se llama yeísmo, y cada vez está tomando más peso. Era un sello, una característica del castellano, la distinción entre palatal lateral y palatal central. Pero ya poco a poco se va perdiendo. Por eso es tan interesante, yo creo que más de alguno, siempre mis alumnos en clase lo comentan, hoy no, escuché, oí, o en Bolivia no, etcétera, etcétera. Exacto, pero es algo que se está generalizando y que se encuentra también en estos documentos del 16. Otra característica propia de Hispanoamérica y que nos distingue con eh, España es justamente la simplificación del paradigma pronominal y verbal. Simplificamos la segunda y la tercera del plural a favor de la tercera del plural. No decimos vosotros. Y si lo decimos suena bastante raro, ¿no? Quizás, no sé, en algún poema, en alguna arenga, pero es forzado, porque en el habla real no lo articulamos. No articulamos el vosotros sois y toda la forma verbal. Si se dan cuenta, eso es una mega simplificación. Lo mismo de ese último punto lo voy a nombrar solamente, pero puede resultar también extraño, sobre todo para los que no son lingüistas, que es el mantenimiento del sistema etimológico de los clíticos pronominales, el le y les. ¿Por qué? Porque esto en gran parte del español hablado en España se simplificó, ¿no? Pero vean ustedes, en América se mantuvo el le y el les. Bueno, en España pasan cosas maravillosas como el laísmo, pero eso ya sería un tema para otra conferencia porque es un tema de morfosintaxis maravilloso, de morfosintaxis y de dialectología. Pero aquí voy con esto, que va a ser uno de los pocos puntos que voy a tocar lo estrictamente lingüístico respecto a estos aspectos, esta diapositiva, que estos aspectos se encuentran en estos documentos, pero llegado el momento, bueno, se mantuvieron, pero hubo otros aspectos que desaparecieron, ¿no? Por ejemplo, por darles el caso, la aspiración de la S en posición implosiva, ¿no? Que es muy del español de Chile, pero que no la encontramos en gran parte de zonas de Perú, por ejemplo, de México. ¿Me van a creer que sí se daba y en esas cartas se encuentra? Entonces, eso
muchísimos ejemplos más, que tampoco los quiero marear, pero para que vean lo importante que son que son estas distinciones y lo importante que es irnos a estos documentos. Acá la Javi, que es una alumna, me está diciendo la diferencia que no tiene el deísmo entre la Elia y la Y, y de ser así en catalán libre. Claro, no, lo que sucede, Javi, es que con el catalán pasa otra cosa. Ellos tienen, no contentos con la lateral, cuando hablamos en lingüística de lateral es la L, la, la palatal lateral, la L, tienen otra lateral, una lateral catalana. O sea, es otra situación ahí en esta lengua, que también es maravilloso, es una lateral que se articula de manera final. Es otro tema ahí con el catalán y las laterales, ¿no? Que nos aleja un poco del objeto de esta, no sé si será taller, clase, ya no sé lo que es, porque al final, claro, hay tanto por hablar con este punto. Un aspecto que quiero insistirles y que suele ser muy novedoso para los que no están familiarizados con la historia de la lengua española hablada en Hispanoamérica, tiene que ver con las áreas lingüísticas. Se pueden hacer muchas áreas lingüísticas en relación con aspectos que tienen que ver con, qué sé yo, límites, con países, con aspectos que tienen que ver con accidentes geográficos. En cierta medida se da mucho en América toda, ¿no? Pero hay un punto que tiene que ver con, aunque no lo crean, con tuviste virreinato o no tuviste virreinato. Vean ustedes qué injusto y qué loco, pero es así. Zonas donde hubo virreinato eran zonas donde había materias primas que en su momento interesaban a los españoles. Sobre todo metales, ¿no? Estos metales los que se conocen como metales preciosos, no sé, oro, plata, entre otras cosas. Pero obviamente que donde se instala un virreinato hay otro proceso que tiene que ver con la historia cultural, y que tiene que ver también, aunque no lo crean, con la historia de la lengua. Entonces, desde esta perspectiva, que yo la encuentro bastante lógica, podemos hablar de áreas centrales, que son áreas donde hubo virreinato. México, Perú, Alto Perú, Nueva Granada. Luego hay algunas que tienen que ver hay virreinatos tardíos, como el virreinato del Plata. Luego hay zonas que son intermedias y periféricas, que por diversas razones están anexas a los virreinatos, pero no son virreinatos. Algunas dependen del virreinato. Por ejemplo, ahí estamos nosotros, periféricos. ¿Qué éramos? Siempre lo digo en clase y la gente se ríe. Éramos como la Siberia del virreinato de Lima. Ahí mandaban castigar a la gente, nadie quería venir para acá, era un viaje largo, qué sé yo, no había riqueza, y para colmo estaban los mapuches que, como dicen los españoles, daban por culo día por medio, ¿no? Entonces no éramos un lugar atractivo para los españoles. Entonces somos área periférica. Y luego están las áreas marginales, que esas son interesantísimas, que si bien en algún momento fueron importantísimas, por ejemplo las zonas insulares, el Caribe hispánico, llegado el momento ya no lo fueron. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de interés, de tipo económico sobre todo, de tipo estratégico sí que lo había, obviamente, ¿no? O zonas bastante aisladas, como la zona guaranítica, también área marginal. Entonces yo los invito a pensar, a partir de esto, los españoles que se hablan en cada una de estas zonas. El español en las zonas centrales, el español en las zonas intermedias y periféricas, y el español hablado en zonas marginales. Y ahí ustedes pueden hacer una gran macrodivisión que repercute hasta el día de hoy y que es súper interesante. Insisto,
Si tuviéramos más tiempo podríamos detenernos en esto, pero tendría que haber sido, qué sé yo, una conferencia sobre la historia del español en Hispanoamérica. Pero acá está el mapa, ¿no? Donde están las zonas centrales, ¿no? Estas son zonas central tardía, zonas periféricas, marginales que diga, zonas periféricas como la nuestra. Y acá poco a poco nos estamos acercando a lo que me interesa, que es justamente el proceso de estandarización. Claro, grosso modo, cuando se estudia la lengua hablada en Hispanoamérica, se hacía de manera clásica desde los años 70, 80, 90, hacer esta mega división. Una primera etapa de coinización, siglo XVI, siglo XVII, en donde se da esta convergencia y nivelación de rasgos, y de alguna manera se sella una característica general, ¿no? de cómo se habla en Hispanoamérica, porque tenemos ahí estos aspectos que les mostraba al principio, el ceseo, el yeísmo, bueno, el yeísmo en parte, la nivelación de ustedes, entre otros aspectos, hay más, que de alguna manera nos caracterizan, ¿no? Como español hablado en América. Pero luego viene esta otra etapa que de alguna manera se vincula con la intelectualización, con el acceso a la educación, con la apertura, qué sé yo, de bibliotecas, universidades, que es el proceso estandarizador, que a mí en lo personal me interesa y es en lo que he estado trabajando en el último tiempo, porque los que me conocen saben, yo trabajo con historia de los diccionarios, y justamente un diccionario es producto de un proceso estandarizador, ¿no? Es en esta etapa. Pero, ojo, que también es muy importante, no es lo mismo un proceso estandarizador en una zona central, por darles un ejemplo, que es el ejemplo que a mí más me gusta, la imprenta. Bueno, ustedes saben que fue un invento revolucionario, el de la imprenta, ¿no? Y siempre digo, ¿cuándo llega la imprenta a México? ¿Cuándo llega la imprenta a México? En 1539. O sea, recién salía del horno, estaba tibia. Lo mismo en Perú, y Alto Perú, 1584. ¿Cuándo llega la imprenta a Chile? Qué penita. A ver quién se acuerda. ¿Cuándo llega la imprenta a Chile? En 1810. Y eso ya nos puede decir, o sea, solamente el objeto en sí y todo lo que implica, habla solo. ¿Qué implica una imprenta en una comunidad? ¿No? Que de alguna manera nos señala. Entonces, son todos estos aspectos, justamente Nahuel, es eso. Sí, es que Bernardo es especialista en la historia del libro, ¿no? Y tiene un libro maravilloso que se llama La historia del libro en Chile. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales, ¿no? A veces pensamos, bueno, forma parte de la historia de la cultura, de las ideas, pero tiene una incidencia, ¿no? con la historia de la lengua. Entonces acá ya paso a la segunda parte justamente los neógrafos. Ese es un momento maravilloso, ¿no? El de la historia de la ortografía en Chile, que también da por sí, y de la ortografía en general, da por sí misma para un taller, para una clase, para una conferencia. Hay tanto tema, ¿no? Como se dice, hay tanto paño que cortar que no terminaríamos nunca. Entonces, claro, yo hice, bueno, dividí arbitrariamente esto en dos partes. Esta primera parte, para que vean, ¿no?, todos estos aspectos que son muy lingüísticos, traté de ser muy sucinta y muy sintética, para luego pasar a lo que sucede con el proceso estandarizador en Chile. ¿Y qué es lo importante? Que el proceso estandarizador en Chile va de la mano con la construcción lingüística del Estado de Chile. Es decir, a partir del siglo XIX. No es que no haya habido acciones y praxis estandarizadoras previamente, que sí las había, pero con conciencia y con un proceso acelerado tiene mucho que ver con esto que Anthony Giddens, que yo lo sigo mucho, el sociólogo británico, ¿no?, de escuela más bien
marxista, habla de las construcciones de los estados modernos. Y estos estados modernos, bueno, él se centra en los estados modernos europeos, ¿no? Que surgen en la Edad Media. Pero podemos, ¿no?, tomar ahí ciertos elementos para poder aplicarnos al Estado de Chile y cómo se construye lingüísticamente el Estado de Chile. Ojo, que uno también puede decir, oye, pero ¿qué tiene que ver el Estado de Chile con la construcción lingüística? Hay mucho que ver. El mismo Anthony Giddens lo dice, eh, la Escuela de Frankfurt también trabaja mucho en esto, sobre todo Habermas, y tiene que ver con, bueno, también Weber, que tiene que ver con la relevancia de la comunicación en un Estado. Y la comunicación se hace a partir, sobre todo, ¿no?, los lineamientos más básicos, más generales, ¿no?, más primarios, con la lengua. Entonces la lengua está totalmente relacionada, ¿no?, con estas conformaciones. Y claro, cuando pensamos en el siglo XIX, con el Estado de Chile, que yo siempre le digo a mis alumnos, yo por razones ideológicas no creo en el Estado, siento que no ha servido el Estado, pero por lo mismo lo estudio tanto, ¿no?, para ir determinando qué hay allí, ¿no? Siempre se dice, al enemigo hay que estudiarlo incluso más que al amigo, ¿no? Entonces, claro, dentro de esta construcción lingüística del Estado de Chile, lo que hay, y en esto tomo ahí, cito a uno de mis maestros, que es Klaus Zimmermann, lo que es la construcción del objeto lengua española. Es decir, ya no estamos pensando desde esta perspectiva que les mostraba en la primera fase, ¿no?, que tiene que ver con una cosa estrictamente lingüística, con este constructo, este hecho de arquitectura, etcétera, etcétera. No, para nada. Ahora estamos viendo la lengua desde una perspectiva funcional, ideológica, política. Y eso es construir el objeto. ¿Y cómo lo construimos? Ese es el punto. O sea, a partir de todas estas diferencias que se fueron conformando, sobre todo en un área periférica como la nuestra, cómo se armó, ¿no?, la lengua española en Chile. Y bueno, acá vuelvo con Giddens y vuelvo también con uno de los grandes de la sociología, Bourdieu, ¿no?, quienes insisten en este aspecto, el aspecto de la lengua oficial, cuando una comunidad, más que la comunidad, cuando la élite de la comunidad decide en qué se va a hablar. Ustedes saben, los que han leído Bourdieu, que en Francia es maravilloso y muy crítico pensarlo, porque ahí hubo una imposición de una variedad que viene del fráncico, que es el francés, y que de alguna manera sepultó por mucho tiempo, bueno, cosas que hasta el día de hoy no han podido de alguna forma enmendarse de la mejor manera, pero sepultó una serie de variedades maravillosas, entre ellas el occitano. Pero bueno, ese es tema también de otro posible seminario o taller que tiene que ver justamente con la reflexión, ¿no?, de las lenguas románicas desde esta perspectiva. Pero bueno, acá cito a Bourdieu. La lengua oficial se ha constituido vinculada al Estado. Y esto tanto en su génesis como en sus usos sociales. Es en el proceso de constitución del Estado cuando se crean las condiciones de la creación de un mercado lingüístico unificado y dominado por la lengua oficial. Bueno, se habla de lengua oficial, lengua legítima. Cuando determinamos justamente qué lengua se habla, en qué lengua se va a normar, ¿no?, en qué lengua se va a educar. Y acá les presento, grosso modo, esta es la síntesis que siempre muestro en mis clases en relación con los procesos de estandarización. Tomo, ¿no?, a uno de los grandes teóricos de la estandarización, ¿no?, que es Haugen, de 1972, pero yo partí estudiando los procesos estandarizadores de las lenguas románicas con Metzeltin, el otro maestro mío de la Universidad de Viena, que justamente trabaja con lenguas románicas, y en el último tiempo, cuando estaba con mi tesis doctoral, encontré este espacio, ¿no?, que es de Spin, es holandés, que tiene que ver justamente con el cruce, ¿no?, de los procesos estandarizadores con otras instancias más colectivas, más sociales. De hecho, todo lo que está en cursiva es de Spin,
¿no? Y Hawking y Metzeltin, porque a la larga, en rigor, los procesos estandarizadores son estos, ¿no? Con una serie de distinciones y de diferencias léxicas, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, es decir, tomar conciencia que se habla determinada lengua. Eso es fundamental. Por ejemplo, el lunes, en una de mis últimas clases en Historia de la Lengua Medieval, les mostraba la importancia de Berceo, cuando Berceo argumenta por qué va a escribir en román paladino. Es revolucionario, ¿no? Claro, quizás nosotros no lo vemos con los ojos de chuta, Mester de clerecía, no entiendo bien, o qué sé yo, pero cuando ves por qué un tipo que sabía bien latín decide escribir, ¿no? Una poesía ahí con rima, ¿no? Una alta poesía en romance, es increíble, ¿no? O lo mismo lo que hizo Alfonso X el Sabio, o en su momento, siglos anteriores, el trabajo de Carlomagno, de reconocer, ¿no? El romance. Es decir, bueno, que parte de la misa, la homilía sea en romance, también es revolucionario. Es reconocer que se habla determinada lengua y que la gente se entiende en esa lengua y escribe en esa lengua. Eso es fundamental. Otros puntos importantes que cruzan lo del Estado moderno con el proceso estandarizador es la territorialización. Yo vivo en este lugar que tiene estos límites, ¿no? Y hablo esta lengua. Por eso este segundo punto ha sido objeto de disputa siempre, ¿no? Los límites, y por eso también un poema como La Araucana, desde un punto de vista estandarizador, también es tan importante, porque Ercilla es el que se inventa, ¿no? Los límites, bueno, y los suyos son los que se inventan unos límites que previo a la llegada de ellos no existían, había otro tipo de fronteras, ¿no? De límites. Y luego vendría, dentro de una comunidad lingüística, una suerte de recuperación, que también se llama inventario, es decir, somos un grupo, somos una comunidad, nos llamamos de esta manera, nos dicen así, nos llamamos así, vivimos en tal territorio y tenemos una historia y la escribimos. Y normamos y manipulamos con esta historia, nos inventamos héroes, mitad míticos, mitad reales, próceres, unos padres de la patria que quizás no nos representan hoy por hoy, pero una élite ahí los impuso, acalló otros, etcétera, etcétera. Luego viene el proceso maravilloso de la textualización, que es el que se estudia cuando, por ejemplo, estudias literatura. Lo que estudias son procesos textualizadores. Si te dedicas a la historia, o sea, a la literatura latinoamericana, ves esos procesos textualizadores. Si te dedicas a la literatura en lengua española, procesos textualizadores que vienen, qué sé yo, desde el CID, ¿no? Luego viene una etapa que es interesantísima, sobre todo para los que estudiamos historia de la lingüística, que tiene que ver con el cultivo, que también se conoce como perpetuación o elaboración, y tiene que ver justamente con codificar esta lengua. O como dice la escuela francesa, el proceso de gramatización, que ojo, no es el proceso de gramaticalización, que es otro, el de gramatización. ¿Y qué es esto de la codificación? Es justamente redactar diccionarios, gramáticas, ortografías, retóricas, artes poéticas. Esos son los procesos codificadores, ¿no? De alguna manera, vean ustedes lo importante, ¿no? Estoy trabajando, estoy cultivando mi propia lengua, ¿no? Acá Ricardo Carmona me dice, ¿qué pasa cuando esta territorialización se impone sobre la fuerza en otra lengua indígena? Ese es el tema, ¿no? Ese es un tema que también da Ricardo para otra reflexión. De hecho, podríamos pensar la lengua y la historia de la lengua justamente con esa pregunta que haces. Y que ahora lamentablemente no tenemos tiempo, pero fíjate que, y no es por hacerme ni autobombo ni nada, pero un capítulo de mi tesis, que ahora estoy muy contenta porque va a salir el libro, lo más probable es que en abril, toco este tema. Y de hecho, si te interesa este tema, también lo escribí en un ensayo que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que comentan. Un aspecto, toco un aspecto crítico, ¿no? Eh, Ahí si quieres luego te doy información, porque tengo todo ahí en mi academia.edu. Bueno, luego de esa fase de codificación viene la normativización.
Y la normativización es cuando se instalan estos institutos, estas academias, estas reales academias, que vienen a normar. Ojo, que no siempre son academias ni reales academias, a veces son editoriales. Hay grandes editoriales que la gente sigue. En la tradición anglosajona es muy común seguir lo que dice Oxford, lo que dice Cambridge, lo que dice el American Heritage, por ejemplo, los alemanes lo que dice Duden, qué sé yo. Siempre pongo como ejemplo que a mí me encanta lo que pasa en Finlandia. En Finlandia hay un instituto que es un edificio común de 4 pisos que parece un hospital, eh, donde lo que hay es se llama Instituto de Lenguas de Finlandia. Y hay un grupo de lingüistas enormes que están estudiando la lengua y eh, produciendo codificaciones. Ese es el espacio de la normativización, pero no es que haya una real academia, que no sé, algo pasó con las lenguas romances que les gustó esto de lo real, ¿no? Portugal, Francia, Rumanía, España, eh, que justamente lo que hacen es normar. Bueno, no es que hayan sido las primeras, ¿no? O sea, hubo normativizaciones previas a la fundación de la Real Academia, que fue en el siglo XVIII. Siempre la hay, ¿no? Un gramático que redacta algo y de alguna manera te señala, te informa tal o cual aspecto, ¿no? Entre otros aspectos. Bueno, luego vienen otras etapas que tienen que ver con la propagación del material en la esfera pública. Se oficializa una lengua, ¿no? Se acepta una lengua. ¿Eso cómo se hace? Por medio de la medialización, ¿no? Se redactan himnos nacionales, se decide que se va a educar en esa lengua, que se va a formar, si se establecen editoriales de periódicos, se va a escribir en esa lengua. Ya a posteriori, con la aparición de la radio y la televisión, se va a hablar en esa lengua y no en otra, ¿no? Estos son momentos interesantísimos porque luego vienen estos momentos de reivindicación en donde, bueno, vamos a tener un canal en donde se va a hablar en esta determinada lengua, que es lo que pasa con el romanche en Suiza, por ejemplo, o con el aranés en Cataluña, qué sé yo. Para luego terminar con la internacionalización, es decir, la lengua se conoce fuera, ¿no? Por medio, qué sé yo, de institutos en donde se aprende esa lengua, o tú aprendes esa lengua. Por eso siempre digo, le digo a mis alumnos del diplomado, nosotros damos un diplomado súper interesante en la Chile de enseñanza de español como segunda lengua. Eh, y claro, tenemos ahí una misión, que es justamente, si estás aprendiendo español en Chile, aprendes chileno. Entonces, es la idea, ¿no? De difundir el chileno con sus características, que es todo un acto, ¿no? Glotopolítico, como dirían los glotopolíticos, muy interesante. Bueno, esto daría para mucho, y de hecho hay un curso en que yo me baso en esta estructura en parte para poder enseñar, ¿no? Diferentes historias de lenguas románicas. Pero me alargaría y quiero de alguna manera caer un poco en lo que está sucediendo en Chile en el 19, cuando justamente se está armando, se está organizando este Estado, ¿no? El Estado de Chile, en donde se instala una lengua oficial, ¿no? Que es la lengua española. Y vean ustedes, todo esto nos recuerda justamente, insisto, a esta élite. Las élites están siempre ahí organizando los estados, no nos tiene que parecer sorprendente ni nada, ¿no? Y es desde un punto de vista cultural lo que también describía Gramsci, ¿no? Esta hegemonía. Es decir, tenemos una construcción social, artificial, y lo que vemos son instrumentos de dominación de clase, ni más ni menos. Entonces, esa es la idea, es ver cómo esto se instaló en el Chile del 19 y cómo vemos reflejado en esta construcción del objeto de lengua española justamente la acción de una hegemonía cultural. Y en esto atraigo esta cita que me encanta de Julio Pinto, el historiador chileno, eh, justamente que ahí Roberto comentaba, este libro de Julio Pinto, Ricardo que diga, ¿qué pasa?
Claro, ay, pero sí, es mi querido Ricardo, ahora le pongo cara a Ricardo, querido, sí, y te voy a mandar este libro, te va a encantar este libro de Julio Pinto porque va de la mano con lo que estás preguntando, eh, que lo tengo ahí en PDF. Vean ustedes cómo describe Julio Pinto justamente esta conformación, esta organización en el 19. Tan pronto concluyó la independencia. ¿Qué sucede? En la mayoría de estos países, Hispanoamérica, los grupos dirigentes comprendieron que la creación del Estado era vital para darle forma a sus proyectos políticos y económicos. Cierto que esto no es, pero no es nada nuevo, o sea, es lo que estamos viendo ahora también, ¿no? Vale decir, tuvieron que fijar territorios, población, establecer cuerpos legales, formar el aparato burocrático militar y transformar a los antiguos súbditos de la corona en individuos leales, obedientes y comprometidos con el proyecto que se les estaba imponiendo. Esa es la idea, formar, ¿no? a estos neosúbditos, ¿no? Que sean correctos, que no hagan revueltas, que no protesten, ¿no? Que en Chile fuimos símbolo, ¿no? Y justamente, ¿qué vemos en esta conformación del 19? Vemos la oligarquía y el catolicismo sobre todo. Acá les nombro algunas constituciones, pero esto también daría, que esto lo comenté en un curso que di en el verano, en enero, cuando todavía existía la presencialidad. Eh, las constituciones, ¿no? Tenemos una seguidilla de constituciones redactadas por gente de la oligarquía y que son católicos, ¿no? Y bastante conservadores, ¿no? Por ejemplo, la de 1813, la de 1823, ¿no? Tenemos la de 1828, que es considerada liberal, ¿no? Pero también tiene este sello, ¿no? Que de alguna manera viene a controlar. Tenemos este lapso, que es la guerra civil, en donde se concreta, ¿no? La línea católica conservadora. Y producto de esta guerra civil es la Constitución de 1833, que también es un punto fundamental, ¿no? Para sellar todo este proceso, ¿no? Altamente conservador. Bueno, hay un hito con la guerra con la Confederación que comentaré más adelante. Traigo estas citas, insisto, esto nos puede parecer lejano en relación con la historia de la lengua y sobre todo la historia del proceso estandarizador en Chile, pero es mucho más directo de lo que pensamos, ¿no? Está ahí mucho más directamente relacionado. Bueno, otro aspecto importante, estas las hace Egaña padre, esta la redacta Egaña hijo, o sea, redactan los mismos, ¿no? O sea, ahí hay todo un proceso que el que estamos también ahora viviendo y estudiando la mayoría de los que estamos acá que somos chilenos, ¿no? En su mayoría. Pero bueno, en este preciso momento, estoy hablando de 1833, en este preciso momento teníamos un intelectual liberal que es importantísimo en la historia de la Argentina, que también da para lo suyo, pero para pensar en la historia de la estandarización argentina, que es Juan Bautista Alberdi. Estaba ahí exiliado por Rosas en Chile, y él empieza a reflexionar en torno a lo que es esta constitución, la de 1833. Entonces, ¿qué describe? ¿No? Describe cómo son las normas, ¿no? Las características de esta constitución. Era una mezcla de lo mejor que tuvo el régimen colonial y de lo mejor del régimen moderno de la primera época constitucional. O sea, seguimos oliendo a colonia. Y vean lo que señala Alberdi, criticando la Constitución de 1833 in situ. Una constitución no es un cuerpo de doctrinas o teoría reflejo de la ilustración de un legislador, sino la expresión auténtica de la historia de un pueblo, de sus costumbres, de su modo predominante de ser y de sentir. Qué maravilloso tomar esta cita y tenerla ahí cerquita de uno, sobre todo con los procesos que se vienen ahora, ¿no? Para que no se nos olvide y no perdamos el eje respecto a lo que
se viene ahora que no es definitivo, insisto, o sea, después de la cocina de noviembre, ¿no? Y todos los frenos que tenemos para lo que se viene, y perdonen que sea tan directa y tan sincera desde un punto de vista ideológico, lo que se viene es pensar en etapas, ¿no? Pero bueno, todo esto viene a sellar, si se dan cuenta, entonces, una realidad que llega hasta el día de hoy respecto a lo que es, a lo que tendría que ser una constitución. Donoso, vean ustedes, el historiador en 1946, ¿qué decía? Los historiadores chilenos reconocen que la Constitución de 1833 da forma jurídica a la realidad social y que Chile constituiría desde entonces una república basada en la influencia de la aristocracia terrateniente y de la tradición colonial, y en el ejercicio efectivo de su poder político. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la lengua? Ya van a ver, ¿no? Poco a poco, ¿qué vemos con esto? Claro, acá que me está diciendo Margarita, la Constitución contempla, claro, que tuviera una asamblea constituyente, si al final hay que llegar a eso, ¿no? Eh, es una modernización, pero tradicionalista, vean ustedes, valga el oxímoron. Eso se vivió, ¿no? En el caso de Chile. Vean, esta sería la característica. Constitución monárquica en el fondo y republicana en la forma. Y vean ustedes, hasta el día de hoy tenemos algo similar. O sea, seguimos ahí en la colonia. Y vean cómo se describe al ciudadano, este ciudadano que hay que formar, este ciudadano que hay que trabajar en él para que sea ahí una persona obediente, no desordenada, correcta. Ahí no sé, se nos viene la cara de Diego Portales, ¿no? Con el peso de la noche, la pérdida de la fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Los hombres parecen desprenderse más del carácter metafísico y espiritualista de otros tiempos. Vean, poniendo su pensamiento en los bienes materiales, cual en la única satisfacción positiva y cierta de la vida. La importancia social y las más altas aspiraciones del hombre rindan feudo a la riqueza. Vean ustedes, o sea, desde este momento seguimos, es eso. Y acá me dan ganas, no sé, cómo de poner o de leer, si tuviéramos tiempo, el poema La usura de Ezra Pound, que es tan, pero tan, o sea, es tan del sello de esta nueva espiritualidad absolutamente materialista. Y sumado a esto, porque a veces, no sé, el contexto ayuda, yo siempre digo, ahora ayudó tanto la pandemia, ¿no? Para callarnos, para encerrarnos, para callarnos, ¿no? Para ponernos estos bozales que son las mascarillas, para no reunirnos, para no protestar ahí en la calle, vino de perilla. Bueno, mutatis mutandis, pasa lo mismo en este contexto. Ganan los conservadores, alias pelucones, se redacta esta constitución, el peso de la noche, Diego Portales, etcétera, 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 y para colmo se descubren unos yacimientos, ¿no? De plata y de cobre que genera, bueno, también hay que pensar en eso, ¿no? Estos países exportadores de materias primas, se incrementan las exportaciones de trigo y harina a California en la fiebre del oro, o sea, viene una suerte de bonanza que también se le suma el triunfo en la guerra de la Confederación. ¿Y eso qué hace? Entre otras cosas, que deje de ser Callao, el puerto eje, en el Pacífico Sur, y empieza a ser Valparaíso, lo que eso implica para un puerto. Luego la temprana instalación del ferrocarril, vean ustedes, del telégrafo, sistema de correo, todo esto en el periodo de Bulnes, que vamos a volver a él prontamente. Entonces seguimos ahí con las críticas. Me encanta la visión crítica de Alberdi. Luego Alberdi también tiene lo suyo, ¿no? Alberdi fue el que bueno, ocupemos la pampa argentina, pero con europeos, ¿no? Y no con cualquier europeo. O sea, acá también cada uno de estos actores tiene sus matices y hay que leerlos ahí con sumo cuidado. Bueno, es la contradicción, ¿no? Esa contradicción que nos cuesta tanto entenderla y comprenderla y manejarla y aceptarla, con una serie de sujetos, con nosotros mismos, ¿no? Si aceptáramos las contradicciones, yo creo que estaríamos quizá un poco más aliviados, pero no, entonces nos enfadamos con la gente, con los escritores, con los pintores, con los músicos.
¿para qué les digo lo que ha generado la muerte de Maradona, ¿no? Que el ejemplo ahí que tenemos más fresquito. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que claro, Alberti tiene esta visión crítica, pero luego tiene lo suyo también. Entonces, ¿qué dice en relación, bueno, siguiendo con la Constitución del 33? Constitución superior en relación a todas las de Sudamérica, sensatísima y profunda en cuanto a la composición del Poder Ejecutivo. Es incompleta y atrasada en cuanto a los medios económicos de progreso y a las grandes necesidades materiales de la América española. Y siguió así, ¿cierto? Seguimos con esta dinámica, ¿no? de expolio, de exportador, de materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay progreso. Y vean cómo termina con el sello maravilloso y desolador. Chile ha escapado del desorden, pero no del atraso y la soledad. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! Pero bueno, volviendo nuevamente a la lengua, cito acá a otro, bueno, hay unos clásicos que uno siempre cita cuando reflexiona desde un punto de vista ideológico con lo lingüístico, como Hobsbawm, en relación a esto, que también va de la mano con esa seguidilla de Giddens, Bourdieu, ¿no? La identificación del Estado con una nación implicaba una homogenización y estandarización de sus habitantes, esencialmente por medio de una lengua nacional codificada. Vean ustedes, ahí se va entonces, o sea, junto con esta constitución de corte conservador, ¿no? con todas estas características podríamos hablar mucho más de ella, si tuviéramos más tiempo, pero la idea es sintetizar, y en este juego de sintetizar hay que volver nuevamente a esta lengua nacional codificada. ¿Y cómo? ¿Cómo estandarizamos a partir de una lengua codificada? Justamente educando. Y esto es un punto importante, porque, claro, les comentaba lo de Bulnes. Al gobierno de Bulnes, con toda esta bonanza económica y con mucho telégrafo y tren, y etcétera, etcétera, ¿cuál era la situación respecto al acceso a la educación? Era crítica, solamente un 1% de la educación tenía acceso a la lectoescritura. Entonces, a partir del gobierno de Bulnes se viene un proceso de, de educación acelerado, insisto, desde esta línea conservadora. O sea, hay que ir conjugando todos estos factores y ir armando la, el panorama, el puzzle, este rompecabezas de lo que es el proceso estandarizador en Chile. Un proceso educativo que también bien vale para otra conferencia, que tenemos el momento más importante con, bueno, Bulnes, luego, qué sé yo, Montt con la escuela de preceptores, las mujeres también formándose en esto, pero el momento peak es justamente con el primer gobierno radical, ¿no? Ya en el siglo XX. Pero eso, claro, ya es harina de otro costal, insisto. Entonces acá, bueno, cito a la Sol Serrano en relación con lo que tiene que ver con esta educación, ¿no? Esta educación en este momento. Con la independencia, la educación no es una política, sino que es política, porque se le concibe desde y en función de la nueva soberanía. Vean ustedes ahí el trabajo, ¿no? Un trabajo, vean ustedes, de una hegemonía. La soberanía popular requería de ciudadanos virtuosos, de la virtud cívica, de la república clásica, y porque era popular requería de un pueblo formado en esa virtud. O sea, insisto, no era cualquier educación. Y acá tenemos justamente al niño símbolo, ¿no? de este proceso. Traído, ni más ni menos que por Egaña Hijo, el redactor de la Constitución de 1833. Llega Andrés Bello, que ya venía, ¿no? de un trabajo previo para Chile en su estancia en Londres, y llega, y con él llega todo un proceso estandarizador acelerado. ¿Qué sucede con este hombre? Llega y queda absolutamente impactado por el nivel del español hablado en Chile. Espantadísimo, ¿no? A tal punto que redacta en un periódico, en el Araucano, durante un par de años, estas famosas advertencias sobre el uso de la lengua castellana dirigida a los padres de familia, profesores de los colegios y maestros
de escuelas. Lo que él quería era que el chileno, entre comillas, hablara bien, porque el chileno, para Andrés Bello, perdón, hablaba mal, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que estamos dentro de toda esta línea conservadora, ¿no? Altamente conservadora, y eso implica el proceso de estandarización tardía, con una serie de hitos que los ven ahí. La fundación de la Universidad de Chile en 1842, donde Andrés Bello tiene un ejercicio fundamental. La sociedad literaria, que ahí está la cita, ¿no?, de la sociedad literaria, que tiene que ver justamente con estudiar la lengua española, estudiar esa lengua, señoras, defenderla de los extranjerismos. Yo os aseguro que de ella sacaréis siempre un provecho señalado si no sois licenciosos para usarla. El proyecto de la ortografía chilena, que alguien me lo comentaba ahí en el chat, que también da para toda una reflexión aparte porque es interesantísima, da para película la historia de la ortografía chilena, y en ello les aconsejo que lean el libro maravilloso que compiló Lidia Contreras, que se publicó en los archivos de Barros Arana de la Biblioteca Nacional. La misma gramática que Bello escribió para el público americano se publica también en Chile. Se funda la Academia Chilena, que justamente la Academia Chilena, presidida por Lastarria, que es el mismo que lidera la sociedad literaria, o sea, está todo ahí estrechamente relacionado. Y el Instituto Pedagógico, obviamente. O sea, vean ustedes, es una estandarización tardía, pero aceleradísima, con tintes absolutamente conservadores. Y en esto quiero insistir muchísimo, que en toda esta dinámica, no solamente en Chile, ojo, se da en gran parte de Hispanoamérica. Tenemos anomalías, tenemos excepciones, pero son las menos. Se va a mirar siempre a la Real Academia Española. Esa va a ser la variedad ejemplar, eso va a ser lo correcto, eso va a ser lo bueno, ¿no? No lo que hablamos nosotros, o sea, en toda esta línea, ¿no?, de la senda belliana, que se conoce en la dinámica de toda esta línea estandarizadora como estandarización racionalista, que ve un solo foco, que no ve varios focos, que ve un solo centro, que no ve varios centros. ¿Qué quiere, qué busca este tipo de estandarización? La unidad idiomática. O sea, en síntesis es que nos entendamos, pero que nos entendamos manejando una variedad. Y ahí también las advertencias. Sería bueno que en algún momento los que les interesa este tema vieran las advertencias de Bello. Bueno, y con esto quería ir cerrando porque ya me alargué mucho. Yo sabía que me iba a alargar, pero es que a mí me encanta este tema. Daba yo creo que para 2 talleres, ¿cierto, Pía? Pero bueno, eh, quiero mostrarles esta anomalía. Este señor que ven acá es Rodolfo Lenz. Rodolfo Lenz llega en el gobierno de Balmaceda, durante el gobierno de Balmaceda, con el Instituto Pedagógico ya fundado, se quieren justamente habilitar ciertos departamentos, el de biología, el de química, el de filosofía, el de castellano, y lo que hacen es traer a especialistas alemanes, formados en Alemania. Entonces este señor es el último en ser contratado, no es contratado para lengua española, es para francés, inglés, italiano. De hecho aprende tardíamente a hablar en español, llega en barco, entre medio, que siempre lo cuento porque me encanta, entre medio el barco para en Curazao, eh, se manda una gramática, el papiamento maravillosa, la primera. Llega a Chile y, a diferencia de Andrés Bello, que queda espantado por cómo hablan los chilenos, este señor queda maravillado, pero claro, viene de otra formación. De hecho, he escrito sobre esto, y un colega mío que quiero y admiro mucho, el Darío Rojas, dice, pero Sole, te pones muy agiográfica. De hecho, en un ensayo dice eso, las lecturas agiográficas de Soledad Chávez. Pero es interesante lo que hace el tipo. Viene de una formación neogramática, viene de doctorarse recientemente con 27 años sobre una tesis de las palatales, viene con una formación tal que lo que genera cuando llega a Chile es justamente estudiar el español de Chile tal y como es, no tratar de que el chileno hable de otra manera, sino que estudiar cómo habla el chileno. Entonces, bueno, utiliza obviamente el léxico que le va ahí comentando la gente respecto a cómo habla la población, por eso ahí lo de vulgar
que yo creo que debe estar ahí muy, pero muy contaminado con el folk alemán, el curioso lenguaje vulgar empleado por los guasos y la gente baja de las ciudades chilenas. Como noté luego que la gente culta, sobre todo los profesores de castellano, no tenían ningún interés por el estudio de, entre comillas, lo está citando, la jerigonza corrompida de la plebe, y que simplemente despreciaban porque no comprendían que el estudio de los dialectos vulgares da los materiales más interesantes para comprender la evolución histórica del lenguaje humano. ¿A qué voy con esto? Vean ustedes, bueno, dice, pero bueno, ¿cuándo va a empezar la profe a hablar de historia del español de Chile? Pero es que está haciéndose. Y no se podía hacer si es que teníamos esta escuela bellana de estandarización racionalista que de alguna manera ocultaba como quien en reverenda flojera, pero es la metáfora, al barrer oculta el polvo debajo de la alfombra, ¿no? Estamos ahí ocultándolo. Entonces, ¿qué argumenta Lenz? Desde la academia, ojo, esto es desde la Universidad de Chile, justamente estos aspectos. Pero luego vean ustedes, a esto voy, vean lo que dice Lenz, esto en el prólogo de su diccionario etimológico de voces indígenas. Como gusta que sea, ya sí, es que es divertido, me da risa lo de la geografía. Que soy muy fan de Lenz, aunque haya tenido los problemas que haya tenido, ¿no? Sí, voy a dejar material y lo que voy a dejar también va a ser mi correo y busquen yo todo mi material, el que escribo yo está en miacademia.edu, pero si necesitan más material, PDFs y todo eso, escríbanme. Acá tengo ahí bastantes cosas, ¿no? Ah, mira, ya te voy a aceptar entonces Kimuna Austral. ¿Qué dice Lenz, por ejemplo, en relación con toda esta línea estandarizadora racional, ¿no? Con todos estos autores que no son solamente, insisto, chilenos, hay intelectuales de todos lados. Estos autores quieren hacer distinción entre barbarismos, provincialismos y castellano castizo, sin advertir que primero habrá que saber qué lenguaje merece el título de castellano. Vean ustedes, o sea, una cosa tan básica. ¿Cómo entender lo que es, bueno, acá castellano por español? ¿Qué es la lengua española? Nadie se ha sentado a reflexionar acerca de lo que es la lengua española. Lo único que hacen es decir, no, esto no existe porque no está en el diccionario de la Real Academia. O esto no es correcto porque tendría que decirse de esta manera como se dice al uso castizo. O qué mal hablamos porque no pronunciamos o nos comemos tal o cual cosa, ¿no? Tal o cual consonante, digo. Otra cita en relación con esta primera, con lo que deberían haber comenzado los estudios sobre provincialismos, es con establecer de una manera clara qué se entiende por castellano, o sea, qué es español. Y vean, con esto volvemos al principio, con esas perogrulladas que les decía. Entender, ¿no? Esta concepción de lengua como un hecho de arquitectura, como lengua histórica, como una lengua que jamás va a ser uniforme, va a ser heterogénea, ¿no? Y que va a tener muchísimos centros, va de la mano, ¿no? Va por esta línea lo que va señalando Lenz. Solo cuando conozcamos bien el lenguaje natural y vivo de todos los países castellanos, podremos escribir la gramática preceptiva, vean ustedes, del estilo literario, sin medio incurrir en recomendaciones prácticamente utópicas. Es decir, conozcamos primero para luego estar normando. Vean que es algo tan básico, pero que alguien tenía que decirlo. Y esto, y con esto quiero ir cerrando ya. Nuevamente una cita de Julio Pinto que tiene que ver con otro tipo de proceso estandarizador, otro tipo de trabajo que tiene que ver con la formación, con la educación y con la cultura, que es este concepto maravilloso de nación cultural. Y cito, literal a Julio Pinto, ¿qué es una nación cultural? Es una realidad histórica que otorga a sus miembros un sentido de pertenencia por el territorio que habitan,
el pasado común que comparten y ciertas prácticas sociales legitimadas por la misma comunidad. Las naciones culturales surgen casi espontáneamente, existiendo más allá de la voluntad de algunos individuos de crearla, otorgando a sus miembros un sentido de identidad que se reconoce o se vive sin que medie acción alguna tendiente a establecerla. Por eso mismo, la nación cultural pertenece esencialmente a la comunidad. Vean ustedes qué maravilla de concepto. Y de alguna manera hay que fomentar eso. O sea, más que esta estandarización piramidal, producto de una élite que ya me detuve con detalle a mostrarles sus características para que vieran de qué va, frente a esto otro que surge de nosotros mismos como comunidad. Y es allí, en este espacio, entonces, en donde se tiene que armar una historia, redactar una constitución y justamente poder conocer y estudiar lo que es el español de Chile. No por vía de esta estandarización racional, ¿no? Sino por este otro lado, ¿no? Que un poco estas pequeñas huellas, estas pequeñas pistas que nos daba Lenz nos ayudan, ¿no? Volcarnos a cómo hablamos en vez de avergonzarnos de cómo hablamos, ¿no? Y cómo describirlo, cómo estudiarlo. Y con esto, así que quiero terminar, porque justamente, bueno, acá hay otras más citas de Lenz que justamente vienen a criticar justamente esta estandarización monocéntrica, ¿no? De pensar en un solo centro, estandarizador, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que, en cierta medida, fuera de estos estudios estrictamente lingüísticos, de fonética, de morfosintaxis histórica, que están en proceso, lo importante es justamente sentarnos y cambiar el switch, ¿no? Y estudiar y ver nuestra lengua con otros ojos y poder hacer una historia de la lengua española en Chile en conjunto, ¿no? Vean ustedes, con esta cita acabo. Cambios que entran desde abajo son siempre conformes al genio de la lengua. Verdadera corrupción puede solo venir cuando los que se creen con el derecho de gobernar la lengua quieren imponerle sus caprichos como reglas de la gramática. Vean qué cita más maravillosa, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y acá la bibliografía. Y con esto termino, que se me hizo retarde. ¿Hay alguna duda, un comentario o no? ¿Se aburrieron un poco o no? Ah, mira, está el Sebastián. Sebastián, mucho de esto lo hablé en la escuela de verano. Hola. Qué lindo ver un montón de amigos. Gracias, Pía, porque se acuerdan que ayer estaba preocupada. Yo decía, voy a dar la conferencia y no va a llegar nadie porque los chiquillos están cansados, están súper cansados, pero esta clase está dedicada a ellos, ¿no? Quizás muchos de ellos no pueden estar, pero gracias porque me convencieron. En un momento me preocupé y claro, me dijeron una cosa súper sabia los Pía, que hay acá muchos. eh, Me dijeron, invite usted, ¿no? Para para que llegue más gente. Así que nada, les agradezco mucho, muchísimo, muchísimo por haberme instado. Ay, mira, está la Marie Pierre desde Canadá. Qué linda mi niña, que hace tiempo que no la veía. Oye, mucha gente linda, me alegro mucho que haya llegado gente y que nada, que les interese este tema. A veces estas cosas cansan, aburren, no son muy abstractas, o hay mucho dato histórico, pero nada, siempre es bueno poder compartirlas. ¿Hay algún comentario o no? Linda, Camila, tú también eres tremenda. ¿Hay algún comentario o alguna duda o no? Ay, es que hay muchos exalumnos que quiero tanto, qué emoción. Quizás pueda hacer un paralelo, que también mi variedad de la lengua es percibida como
O sea, hay siempre como el francés, ¿no? De Francia, de París, que es como la norma, y todo el resto se ve como negativo. Estamos avergonzados también de hablar de esta manera el francés y nos juzgamos mucho. Exacto. Sí, siempre pienso en tu caso, Marie-Pierre, porque es eso. Ahí tenemos un ejemplo maravilloso de lo que sucede con las lenguas pluricéntricas, ¿no? De hecho, yo creo que te comenté alguna vez que cuando fui a ver las invasiones bárbaras dirigidas por este grande, ¿no? De tu tierra, fui con una amiga parisina y me decía, no, me cuesta entenderlo, tengo que leer los subtítulos igual que tú. Y yo decía, pero qué maravilla que exista esta riqueza. O sea, eso no tiene que ser un problema, tiene que ser un plus, ¿no? Para que la gente entienda, soy de Quebec, así que hablo la variedad canadiense francés. Profe, hola. Hola. Quería darle muchas gracias por el taller. Yo tuve mi versión de Historia de la Lengua Española, el curso como bien cortada, porque fue para el 18 de octubre y todo el cuento, después de un paro, entonces estuvo bueno asistir. Ay, no, no puede ser, le tenía una pregunta y se me olvidó. Ah, sí. ¿Qué, metodológicamente, qué ocupan? Porque entiendo esto, o sea, más o menos, lo de los pluricentros y todo, pero metodológicamente, ¿qué ocupan como para definir qué va a ser considerado como una misma lengua con distintos centros? Como, es algo así como cuando los astrónomos, siempre pongo este ejemplo mula porque vengo de ciencias, pero cuando los astrónomos decían a veces que Plutón va a ser un planeta, y después que Plutón ya no va a ser planeta, y después se arrepienten y vuelve a ser planeta, como que hay una lista como de em, cualidades que deben tener esos cuerpos celestes para calificar como planeta o no. Entonces, ¿qué hace que em, ciertos dialectos o variedades sean parte de una misma lengua? Eso. Qué buena pregunta, súper buena pregunta, porque en rigor, mira, hay un grupo eh, del que yo formo parte, que es justamente este grupo de variedades no dominantes de lenguas pluricéntricas, así se llama. Lo lidera Rudolf Moore en Graz, en Austria. Eh, y fíjate que en rigor lo que se utiliza son ya las lenguas estandarizadas. Por ejemplo, francés, alemán, español, árabe, chino, ruso, qué sé yo. Eso por un lado, porque claro, esta pregunta de alguna manera lo que abre a una serie de escuelas lingüísticas que de alguna manera van viendo las lenguas desde diferentes perspectivas. Dialecto ya prácticamente no se utiliza en muchas disciplinas lingüísticas, justamente por el toque, no tanto ni peyorativo ni negativo, pero de alguna manera que hace una lengua, ¿no? Es eso. Entonces, en rigor, porque con esto, claro, nos podríamos ahí sentarnos a pensar en una serie de fundamentos epistemológicos que van entrecruzándose con un montón de otras cosas que tienen que ver con la dialectología, con los sistemas de isoglosa. Pero yo creo que una lengua, eh, en este caso, como parámetro, lo que yo utilizo en mis clases, por una cosa netamente pedagógica, sobre todo en las clases de lingüística románica, tiene que ver con lenguas, con estandarizaciones que van de la mano, de estados, justamente lo que les comentaba, frente a otras lenguas que tienen unas estandarizaciones regionales, tardías, que por lo general son hechas por lingüistas, sobre todo en los años 70, eh, pero hay diferentes maneras de determinar, ¿no? De determinar qué hace que haya una lengua, qué hace que haya una variedad, pero fíjate que me lo voy a apuntar para reflexionarlo porque es un buen punto de partida para una nueva reflexión.
¿Qué más? 15 años ya, Juan Pablo. ¡Ay! Aquellos tiempos, ¿te acuerdas cuando estaban armando la biblioteca y nos teníamos que ir al decanato a hacer clases? Que no había mucho ruido, mucho tiempo. Oye, si no tienen más preguntas o comentarios, miren, hagamos una cosa porque acá ya es tarde y me quiero ir a cenar, son 20 para las 10 de la noche. Entonces, les dejé mi correo en el chat, estoy grabando esto, lo voy a subir, lo voy a compartir, pero si van saliendo más dudas, me pueden escribir correos, yo mantengo una fluidez ahí enorme con las redes sociales, quizás ahora un poquito más baja, porque estamos con mucho trabajo. Como les digo, en la universidad estamos terminando el semestre, un semestre de muchos desafíos, con muchos problemas, entonces, nada, estamos ahí superados, pero insisto en agradecer a Pía por este espacio. eh, También les quiero agradecer por haber insistido en hacer esto. Canal de YouTube en Pía. Ah, ya, sí, Javiera, me encanta la idea porque no sabía cómo compartirlo. Y nada, nos estamos viendo. Un abrazo fuerte a todos, a los que conozco, a los que no conozco, a los que no veía hace tiempo. Y nada, me encanta que estas cosas sigan siendo tema de interés. Abrazo. Chau, chau.